Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Empezamos. En 15 días, el gobierno tomará una decisión frente a la devolución del proyecto de creación de oportunidades por parte de la Asamblea. Lo anunció hoy la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. El compás de espera coincide con los 30 días que tiene de plazo el legislativo para tramitar un proyecto urgente en materia económica. Pese a la urgencia que tiene el gobierno de contar con las reformas legales que permitan crear trabajo con nuevas reglas del juego y una mayor recaudación tributaria para empezar a recaudar desde enero del próximo año, está dispuesto a esperar para tomar decisiones frente a la devolución del proyecto denominado de creación de oportunidades. El gobierno considera que este proyecto es muy importante para el Ecuador, que es indispensable que se mantenga en los términos de la unidad de materia que presenta este proyecto, porque el objetivo fundamental es que se reactive la economía para poder producir empleos. El gobierno va a tomar una decisión en los próximos 15 días. Y esos 15 días de espera coincide con los 30 días que tiene de plazo la Asamblea para tramitar un proyecto urgente en materia económica y que bien podría apostar a su aprobación por el Ministerio de la Ley y ordenar su publicación. El tema es que también tienes un timing para la aprobación de los proyectos de ley y ese timing es el 31 de diciembre de este año. Por ejemplo, si es que la reforma tributaria no estuviera aprobada hasta el 31 de diciembre, eso significaría que la caja fiscal no podría recibir las recaudaciones que tiene que recibir a partir del 1 de enero del año 2022. Y eso complicaría muchísimo el manejo económico. El gobierno ha analizado todas las alternativas posibles y está a punto de tomar una decisión. Pero el gobierno tiene ahora varios frentes de confrontación con la Asamblea Nacional. También enfrenta la investigación al presidente Guillermo Lasso, que apareció en los denominados papeles de Pandora sobre inversiones offshore que según el mandatario ya desinvirtió antes de su candidatura presidencial. Esto se está utilizando de manera política para atacar al presidente de la República y para colocar al presidente contra la pared. Esto es un objetivo de manejo político claramente establecido desde la forma en la que se ha manejado el envío de esta investigación, no a la comisión que compete, que es la Comisión de Fiscalización, sino a una comisión en donde se encuentran representados únicamente los interpelantes. Esa comisión legislativa que investiga al presidente Lasso la preside Pachacutic y tiene mayoría junto al correísmo y los socialcristianos, dice la ministra. Son los temas políticos inmediatos que enfrenta el gobierno y cuyo desenlace es incierto, pero se conocerá en el corto plazo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y en medio del bloqueo evidente que el gobierno tiene en la Asamblea, parecen quedarles solo tres caminos: que el proyecto de ley de creación de oportunidades entre por el Ministerio de la Ley, la consulta popular o incluso la muerte cruzada. ¿Qué implica cada uno de ellos? Aquí se lo explicamos. Frente al escenario de tensión entre el Ejecutivo y la Asamblea, las posibilidades de la llamada batalla democrática se reducen a tres opciones. Para la primera, el reloj avanza en contra para el presidente de la República, quien tiene solo 12 días para decidir si el proyecto de ley creando oportunidades entra por el Ministerio de la Ley, con lo que en menos de 2 semanas el país podría tener el proyecto en vigencia. Estamos dando razón a que necesitamos gente no democrática, sino que nos imponga las cosas por el imperio de la ley o la fuerza, y eso es terrible. Quienes opinan creen que este movimiento rompería ahora sí cualquier tipo de relación con la Asamblea y generaría incertidumbre política. Jurídicamente no es posible. No es presentable además. Al día siguiente de cumplirse los 30 días que para el gobierno siguen corriendo, o sea el 25 de octubre, el presidente podría emitir el decreto del proyecto de ley creando oportunidades y este se publicaría en el registro oficial. Pero luego de que la ley entre en vigencia no será el fin de la batalla, pues seguramente entrará en juego la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no actúa de oficio, tiene que recibir demandas de inconstitucionalidad. La Corte puede suspender la vigencia de la ley y de forma inmediata. 2 jueces podrían tener este poder en sus manos si las demandas de inconstitucionalidad que se presenten son admitidas y con la orden de suspender la vigencia de la ley. También está la otra opción, que los jueces acepten a trámite las demandas de inconstitucionalidad contra el proyecto, pero que no suspendan la vigencia de la ley.
La pregunta es, si esta realmente es la salida, ¿existe ya una estrategia del Ejecutivo enfocada a la Corte? Para eso es el secretario jurídico de la Presidencia. Si la Corte Constitucional actúa, como en cambio ha sido una característica, y esto sí hay que reconocérselo a esta Corte Constitucional, apegado a la Constitución y al derecho, en primer lugar lo que debería hacer es suspender la vigencia de esa publicación, porque es evidentemente inconstitucional. La otra opción es la consulta popular, posibilidad para la que no habría mucho tiempo, pues solo su organización tomaría 3 meses. Y el gobierno necesita que la ley esté en vigencia antes de que finalice este año. Mientras que de la tercera y más drástica alternativa hablaremos en detalle en un próximo reportaje. Pero se lo adelantamos en este. La muerte cruzada vuelve a ser un camino. Dayana Monroy, 24 horas. Desde Creo continúan las críticas a la decisión del Pleno de la Asamblea sobre la designación de la Comisión de Garantías Constitucionales para que lleve adelante la investigación de los Pandora Papers. Los miembros de la mesa legislativa aseguran que habrá imparcialidad. Se va a investigar prolijamente, no a medias, no encimita, no entre amigos, no. Sin embargo, es una comisión legislativa en donde no hay un balance de votos. 4 de ellos, incluido el del presidente, son miembros de Pachacutic. 3 votos más son de UNES y 2 votos son de independientes cercanos al gobierno. A pesar de que se tiene una mayoría, se tiene una comisión multipartidista, está un independiente, porque la comisión de fiscalización no generaba esa garantía, porque aquí no se trata de ir a hacer fiscalización a domicilio. Desde Creo consideran que las intenciones de la comisión son otras. Desde nuestro punto de vista, el desplazamiento fue muy forzado hacia la Comisión de Garantías Constitucionales y eso, por supuesto, plantea dudas sobre la objetividad e imparcialidad con la que se deba proceder. Para algunos legisladores, legalmente la investigación de los Pandora Papers no le correspondía a la Comisión de Garantías Constitucionales, sino a fiscalización. Pues UNES y Pachacutic consideran que no habría la suficiente independencia en la Comisión de Fiscalización. Esos son los argumentos de orden político, no legales, porque legalmente está establecido que la Comisión de Fiscalización le corresponde realizar todos los procesos de investigación de la administración pública. Según la presidenta Yori, la investigación al primer mandatario no significa más tensiones entre la Asamblea y el Ejecutivo. Eso no quiere decir que puede llegar a un juicio político, porque primero tenemos que investigar. Y para superar las peleas, le pide que envíe nuevamente el texto de la Ley de Creación de Oportunidades. Único que exigimos, solicitamos, pedimos que se cumplan con los requisitos y de ahí nosotros estamos para viabilizar, para trabajar, como les dije, de manera conjunta, articular el trabajo con el Ejecutivo. Aunque hay rumores de la muerte cruzada. No de descartarla jamás es lo que corresponde porque es una espada de Damocles con la cual debemos contar todos los poderes instituidos en este país. Cuanto a la muerte cruzada, no siempre el que la pone en práctica gana. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Asamblea no se pronunció sobre la ratificación de la proforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo, aduciendo que el presidente la envió fuera del plazo. Expertos señalan que ahora esta entrará por el Ministerio de la Ley. Con 74 votos de la bancada correísta y de Pachacutic, la Asamblea Nacional decidió no pronunciarse sobre la ratificación de la proforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo, aduciendo que la respuesta del presidente Guillermo Lasso llegó fuera de tiempo. Según Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, se tomó en cuenta el informe presentado por el Departamento de Asesoría Jurídica del Legislativo, en el que se indicó que el Ejecutivo tenía 10 días para responder a las 11 observaciones que le hizo la Asamblea el pasado 21 de septiembre. Es decir, la respuesta debía llegar con ese criterio el 1 de octubre. Y por lo tanto no podría entrar en vigencia ni la primera proforma presupuestaria enviada, ni tampoco la segunda que se ratifica. Sin embargo, el gobierno niega que se hayan incumplido esos plazos y algunos entendidos en el tema, como el exministro de Economía, Fausto Ortiz, creen que ahora la proforma entrará por el Ministerio de la Ley, pero en medio de una pugna entre el Legislativo y el Ejecutivo que va a continuar. Una ruta conciliadora es simplemente tener la proforma prorrogada, que no le cause ningún problema al Ejecutivo, pero inmediatamente luego cambiar en el presupuesto codificado poner los datos iniciales que ellos han planteado, ¿no? para tratar de seguir
con su programa. Santiago Basabe, analista político, dice que la actitud de la Asamblea es poco responsable, pero que la del gobierno es incluso testaruda. Y en este caso de la proforma, si es que no iban a haber cambios, el Ejecutivo debió devolverla al día siguiente para evitar precisamente la interpretación de si es una legislatura no solo reactiva, sino crítica en el peor de los sentidos, crítica en el sentido de rechazar todo sin proponer absolutamente nada como ideas. Entonces, en ese aspecto, yo creo que al Ejecutivo le falta un poquito más de sagacidad política. A decir de Basabe, gobiernos como el de León Febres Cordero ya vivieron un bloqueo similar, por lo que a su criterio son urgentes las reformas en el Código de la Democracia que garanticen la gobernabilidad. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Desde hoy rigen nuevos precios para los combustibles en Ecuador. Nos enlazamos a esta hora con Joana Ramos, quien nos cuenta más sobre este tema. Hola, Joana, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. La poca oferta y la gran demanda de petróleo, una vez que se reactiva la economía tras la pandemia del coronavirus, influye directamente en el precio del barril de crudo. Expertos señalan incluso que el precio podría llegar a los $100 antes de finalizar este 2021. Veamos la siguiente nota. Son buenos días para los productores de petróleo en el mundo. El precio del crudo sigue subiendo, una parte por la estrategia de la OPEP de mantener un límite en la producción y otra por la reactivación económica tras la pandemia del coronavirus. Entonces, en estos precisos momentos hay más demanda de petróleo que oferta, lo que se traduce en costos más altos. Recuperación de la demanda, la producción mundial no se ha recuperado ni de gas natural ni de petróleo. Y comenzó esta gran crisis energética, que en realidad es una crisis europea específica de gas natural, y con este sentimiento de mercado apretado, con esta preocupación de un incremento de precios, se está expandiendo a otras áreas como es el mercado petrolero. Lo cierto es que existe una transición mundial hacia energías más limpias, lo que ha frenado la inversión en nuevos pozos petroleros, causando incertidumbre para un futuro. Aunque algunas proyecciones señalan que bajo esta premisa el precio del barril de crudo puede llegar a los $100 antes de finalizar el 2021, este experto en el tema cree que no será así. Y considerando que ahorita tenemos este factor especulativo que está incrementando el precio del crudo, yo esperaría que no exceda de los 80, 81, 83 de aquí a las próximas 2 o 3 semanas. Es decir, yo veo mucho más probable que el precio del crudo se ajuste a la baja. Y aunque un mayor precio del crudo puedan ser buenas noticias para Ecuador en un primer momento, hay otros factores que tomar en cuenta. Uno de ellos, el aumento en el valor de los combustibles. Y por cierto, desde hoy rigen nuevos precios. Desde que se aplica el sistema de bandas en mayo pasado, las gasolinas Extra y Ecopaís pasaron de $1.75 a $2.50 este 12 de octubre. Y el diésel pasó de $1 a $1.69. El valor de la gasolina Super está liberado, aunque su valor sugerido es de $3.23. Exportamos 120 millones de barriles al año de petróleo, pero importamos 60 millones de barriles de gasolina y diésel y gas licuado de petróleo. Ahí se nos va la mitad del incremento. Y aquí hay un culpable directo: el propio Estado. Es inaudito la ineficacia de Petroecuador, la ineficiencia estatal. Si produjéramos más, si mejoraríamos la refinación, nos beneficiaríamos enormemente de este incremento de los precios. Y los nuevos valores en los combustibles estarán vigentes hasta el próximo 11 de noviembre, día en el que nuevamente se actualizarán. Y si revisamos la tendencia, esta sería al alza también. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Joana. Muchísimas gracias. Seguimos en 24 horas. Ya mismo Carlos Acoto nos contará sobre la situación de la seguridad en Guayaquil y opciones para combatir la delincuencia. Además, Daniela Valencia está en la concentración por la paz en la Plaza Grande y ya nos cuenta de qué se trata. Ahora retomamos la información en la Asamblea Nacional, que analiza la investigación realizada en contra de la legisladora vicepresidente de la Asamblea, Bella Jiménez, acusada de gestionar cargos públicos. Andrea Samaniego nos tiene más detalles. Hola Andrea, muy buenas tardes. Por favor, adelante.
Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá hoy el informe que realizó el Comité de Ética respecto de la investigación y la denuncia que se ha presentado en contra de la legisladora Bella Jiménez por supuestamente gestionar cargos públicos. Este informe, que ha llegado ante todos los legisladores, precisamente recomienda la destitución de Bella Jiménez. Jiménez ha mencionado que ha interpuesto algunos recursos, algunas acciones para poder defenderse, ya que ha mencionado se le han violado todos los derechos, y también dijo que el Comité de Ética actuó de forma parcializada al adelantar criterio. Dijo que en el momento de su defensa va a hacer algunas revelaciones ante el Pleno. El Ecuador, ustedes como comunicadores y sobre todo la bancada, después de que escuchen lo que Bella Jiménez tiene que decir, porque quizás el pueblo ecuatoriano, incluso ustedes, no saben lo que realmente está pasando en la Asamblea, porque se están peleando a la vicepresidencia. Vamos a ver a cómo le sale. Casi estoy segura que el mismísimo Alejandro Jaramillo, ex compañero de Izquierda Democrática, él ya tiene sus candidatas ya listecitas. Se están matando entre ellos mismos, pero... Nosotros estamos haciendo un análisis a la interna de nuestra organización y de nuestro bloque. Tenemos mujeres que siempre han tenido una carta de presentación, gente honesta, gente transparente, y nosotros estaremos dando nuestra postura una vez que se dé la destitución del asambleísta Bella Jiménez. Y bien, para la destitución de un legislador se requieren de 92 votos según las últimas reformas de la Ley de la Función Legislativa. Hasta el momento, de lo que se conoce, pues la mayoría de los bloques legislativos ha mencionado que va a votar por la destitución de Bella Jiménez. Este es nuestro reporte a esta hora desde el Parlamento. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias también a ti. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, realizó un llamado a las personas que se concentran en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señaló que no se permitirán daños en la capital. Nos trasladamos hasta la Plaza Grande, en el centro de Quito, donde el primer mandatario dio estas palabras. Daniela Valencia, tú nos cuentas, adelante. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Así es, cerca del mediodía el presidente de la República, Guillermo Lasso, salió hasta el balcón del Palacio de Carondelet para dar unas palabras a las decenas de personas que se concentraron en este punto del centro histórico de Quito. Él dijo que se defenderá la capital de los ecuatorianos y que no se permitirán desmanes. Esto haciendo relación a lo ocurrido 2 años atrás, en octubre de 2019, cuando cientos de manifestantes salieron a las calles a protestar por el incremento de los combustibles. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República. A Quito lo defendemos todos. A Quito lo defendemos todos. No es posible que se quiera hacer una apología del delito por parte de aquellos que hace 2 años intimidaron a Quito, incendiaron un edificio público, secuestraron policías, secuestraron periodistas. Que nos escuchen bien los que están en la Casa de la Cultura, que aquí están los quiteños y ecuatorianos que vamos a defender a Quito y no vamos a permitir nuevos desmanes, nueva violencia, nueva agresión y nuevo ataque a la ciudad de Quito. Esto coincide con una convocatoria realizada por el movimiento indígena del país en un llamado Día de Resistencia en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recordemos que por los hechos de octubre de 2019 el Banco Central calcula una pérdida de 821,6 millones de dólares. Además, Fiscalía abrió 723 procesos relacionados con los daños a bienes ajenos, ataque, resistencia y paralización de un servicio público. Esto es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes, estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde. También para ti, Daniela, muchísimas gracias. Y ante la propuesta de libre porte de armas entre ciudadanos impulsada por la alcaldesa de Guayaquil, se suman otras alternativas para hacerle frente a la delincuencia, entre ellas instaurar políticas de seguridad integrales, conscripción para jóvenes desempleados y disminuir el índice de impunidad en la función judicial. Hablar de violencia y delincuencia se ha tornado en uno de los temas de conversación más reiterados en los últimos días. Para algunos expertos, si de evitar la criminalidad se trata,
La solución va más allá de proponer el libre porte de armas o militarizar las calles. Trabajar mucho más en reducir la deserción escolar, la violencia en los centros escolares, trabajar muchísimo en la reducción de las asimetrías económicas en los barrios, trabajar desde las periferias hacia el centro, no desde el centro hacia las periferias. Y añade que para lograrlo es de vital importancia una estrategia de prevención. Dar más acceso y más oportunidades laborales a los jóvenes especialmente, trabajar muchísimo más en el acceso adecuado a salud, alimentación. Y si hablamos de propuestas viables y efectivas, para el exgobernador de la provincia, Benjamín Rosales, las estrategias deben centrarse sobre todo en jóvenes consumidores. Antes todos tenían que ir a la conscripción militar. Ahora que lo sean los que no tengan ni trabajo ni que estudien. Que esas personas vayan a la conscripción. Dentro del régimen militar se sigue una disciplina, tendrían que abandonar la droga. Añade además que es necesaria una reestructuración interna en el sistema carcelario. Entra alguna persona que sí hizo un delito menor, pero sale como un delincuente contumaz, porque está en una escuela de la delincuencia. Desde la óptica jurídica se necesita algo más que una ley. Esto es una política criminal integral, es decir, un conjunto de acciones para combatir la delincuencia y sobre todo erradicar el sistema de impunidad en la función judicial. Necesita modernizarse urgentemente, necesita nuevos jueces, nuevos fiscales, pero que sean gente proba. Mecanismos para sanción, mecanismos para rehabilitación, mecanismos para seguridad. Y que las irregularidades van en doble línea, Cota. Presos en las cárceles, sin sentencia número 1 y segundo, por delitos absurdos. Una línea de acción del Estado y no del gobierno. Es la perspectiva en común. Sin esto, cualquier medida, por buena que parezca, siempre será insuficiente. Vanessa Robles, 24 horas. Si bien el control de la seguridad interna está en manos de la policía, las Fuerzas Armadas están facultadas para hacer operativos de control de armas. Oficiales en servicio pasivo creen que tienen el deber de golpear las estructuras narcodelictivas. Carlos Acoto nos cuenta más. Carlos, adelante. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Que salgan los militares a las calles es un pedido recurrente cada que se disparan las cifras de criminalidad. Pero ¿qué tan factible es esto? ¿Qué más pueden hacer las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad en las ciudades? Lo analizamos con dos oficiales en servicio pasivo en el siguiente reportaje. Conocemos ya que la Constitución divide las competencias de Fuerzas Armadas y Policía. Defensa de la soberanía a cargo de la primera y control interno en manos de la segunda, sí. Pero en un contexto de extrema inseguridad, con robos y asesinatos casi a diario, sobre todo en Guayaquil. Es hora de repensar el rol de las Fuerzas Armadas, creen dos oficiales en servicio pasivo. Pues se ha reconocido ya en varias ocasiones, de hecho, que tras la mayoría de crímenes se encuentran organizaciones delictivas transnacionales. Es decir, ya no se trata de delincuencia común, por lo que creen que es indispensable que se incremente el control en las fronteras y en las carreteras y ciudades la circulación de armas y explosivos, con las que estas organizaciones siembran el terror en las calles y en las cárceles. Yo creo que hay que intensificar porque la situación cada vez más crítica. Se trata, dicen, que las Fuerzas Armadas, en el marco de sus competencias, golpeen la logística del crimen organizado y sus finanzas. La pasta o el clorhidrato de cocaína ingresa por las fronteras. ¿Por dónde ingresa el armamento si aquí está prohibida la importación de armas? Ingresa por medio del contrabando. Hay que trabajar mucho para poder entonces llegar y cortar esa cadena logística, que eso sería bastante. Alan Molestina, excomandante de la Marina, va más allá y cree que es hora de analizar seriamente la posibilidad de declarar un estado de excepción focalizado en las provincias donde más crímenes se registran, ahí donde el delito hace base y libra guerras. Hay que hacer un análisis muy profundo, establecer de que se ha sobrepasado la capacidad del accionar de la Policía Nacional para cumplir con su rol, con su misión establecida en la Constitución. Que se trata de un problema de todos y no solo de la fuerza pública, cree Alberto Molina, coronel del Ejército en servicio pasivo. Lamenta que no se le esté dando la prioridad que dice se requiere. La Asamblea duerme el sueño de los justos. Ya más de 3 años el Código de la Seguridad del Estado. Desgraciadamente están en discusiones bizantinas y no de lo que tiene que hacer legislar. Ambos coinciden en que se ha perdido tiempo valioso durante más de una década, donde por ejemplo se cerró la puerta a la cooperación internacional
y donde la inteligencia se utilizó para otros fines. Está en manos del actual gobierno, dicen, recuperar el tiempo perdido y empezar a combatir al crimen organizado que ha conseguido ya bastante ventaja. Y bien, además, estas reacciones se producen luego de que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, insistiera públicamente en su pedido de que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar las calles en medio de una de las peores olas delictivas que afronta el puerto principal. Es lo que podemos informarles. Ustedes siguen con más desde Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias. Tras la crisis carcelaria registrada hace 2 semanas en la penitenciaría del Litoral, se revelan situaciones que han venido ocurriendo dentro de la cárcel. El parte reporta que 4 mujeres estuvieron retenidas a la fuerza en la cárcel regional. Han pasado 2 semanas del martes negro en la penitenciaría del Litoral. La masacre del 28 de septiembre que dejó a más de 100 internos asesinados. En la intervención que realizó Policía Nacional y Fuerzas Armadas en el interior de ese centro carcelario, salen a la luz varias situaciones. El caso de una mujer que estuvo contra su voluntad por varios días en la celda de alias Fito, líder de los choneros. El día que fue hallada vestida como agente penitenciaria, un oficial de la Policía Nacional tomó procedimiento. La persona que tomó procedimiento lo condujo ante la autoridad competente. Esta imagen muestra el momento en que la joven de 29 años de estado civil, divorciada, oriunda de la provincia de Manabí, fue llevada hasta las instalaciones de la Fiscalía de Flagrancia en el norte de Guayaquil. Ante el fiscal, la mujer aseguró haber estado retenida a la fuerza. Lo mencionado en torno a este caso forma parte de una investigación por parte de Asuntos Internos de la Policía Nacional, quienes también enviaron el documento a Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo para las respectivas diligencias. Es importante indicar que la Policía Nacional del Ecuador no pacta con ningún tipo de delincuente, con narcotraficantes ni con microtraficantes. Y más aún, la cúpula policial es imposible que pueda pactar. Pero no fue la única mujer que estuvo varios días dentro de la cárcel. En el comando de incidencias, que es el registro cronológico de todo lo que sucedió durante la crisis carcelaria, se registra la retención por parte de reos de la cárcel de máxima seguridad de 3 mujeres más, que luego fueron liberadas. Los encargados de este procedimiento fueron los agentes de la DGI. Los informes que levantaron los oficiales ya se encuentran en la Fiscalía. El SNAI, que tiene el control de la bitácora que registra la entrada y salida de ciudadanos a este penal, tampoco alertó que habían civiles dentro. El cabo primero de la Policía Nacional, que mediante un parte relata lo que dice observó en la celda de alias Fito, fue dado de baja en 2016 y reintegrado a las filas policiales en 2018 por una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Portoviejo. Además, registra una boleta de detención en 2016 por un robo en Manta. También se revela que durante los días de intervención dentro de esta cárcel, bajaron las muertes violentas en la calle. Esto da a entender que realmente las muertes vienen direccionadas desde el interior de los cereces. Catalina García, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ordenó la reubicación de radares en las vías para que cumplan la función preventiva y no sancionadora. Previamente se hará una verificación de zonas, lo que tomaría hasta 90 días. Por radares como este, que en Ambato recaudó más de $60 millones entre enero 2020 y julio 2021, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dispuso acciones que terminen con el equívoco propósito recaudatorio. No puede ser que se hable de puntos que hayan recaudado millones de dólares al año. Aquí no es la función primordial la recaudatoria. La función primordial es la baja de la siniestralidad. Desde el Ministerio y sus órganos rectores dispusieron directrices. El carácter de los equipos tecnológicos tiene que ser preventivo y no recaudatorio. Las directrices y los mandatos que acaba de dar el ministro empatan y encajan con lo que dice la ley de tránsito que acaba de ser promulgada el 10 de agosto. El compromiso de la Agencia Nacional de Tránsito, tal y como ha dispuesto el señor ministro, será la realización de los controles y verificación aleatoria de todos los equipos que existen en el país. Para la reubicación de los radares deberán considerar zonas donde hay más riesgo de siniestros y los radares deben ser homologados por la Agencia Nacional de Tránsito. Cumpliremos a cabalidad, a más tardar en 90 días se reubicarán cada uno de los radares. Ningún equipo tecnológico puede estar instalado sin que se cuente con un estudio de factibilidad, es decir, que exista un estudio de siniestralidad que determine cuáles son los puntos negros, los puntos críticos, en donde efectivamente se coloquen estos equipos. Según el ministro, los municipios como el referido GAD en Ambato deben seguir las directrices. Es responsabilidad del GAD, primero, ajustarse a la nueva ley de tránsito y transporte terrestre
y nosotros desde nuestra óptica, desde nuestra obligación, cumpliremos con lo que dice la ley. Y en la reubicación, las entidades que realizan el control operativo de tránsito están obligadas a realizar campañas de prevención y socialización al menos 20 días antes del inicio de los equipos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.